Ahí está esa información, ese recuerdo que yo creo que en el momento en el que lo vemos cualquiera, cuando vemos esas imágenes, si lo vivimos, te trae una serie de momentos pues muy duros, ¿no? Y quienes no lo vivieron, quienes son más jóvenes, piensan en no quisiera nunca que eso sucediera. Fue un evento, era algo totalmente inesperado, nunca vivido. No nos había pasado, al menos en estas generaciones, ¿no? Cuando vemos, como te dije en un principio, cuando vemos al otro en desgracia, generalmente nos sentimos identificados porque vemos en el otro lo que pudiera pasarnos a nosotros mismos. Esto es muy común, es parte de la naturaleza humana, el constructo más interno de nosotros, en nuestro cerebro, en nuestras neuronas espejo. Nosotros aprendemos por imitación, Anayansi. Aprendemos a hablar, aprendemos a caminar, aprendemos a construir, aprendemos a crear, aprendemos a ser personas y seres humanos por imitación. Por lo tanto, lo que le está sucediendo al de enfrente, automáticamente, como traigo ese constructo ya conmigo en el cerebro desde que nazco, desde que por ADN vamos, entonces es como si me pasara a mí mismo. Por eso cuando sucede algo fuerte como lo que pasó en 1985, a todas las personas nos pega, nos duele, y no solo eso, sino además nos identificamos con ello y ayudamos y apoyamos. Yo recuerdo, yo estaba muy chavito, pero sí me acuerdo que estaba en secundaria ya, y recuerdo que veníamos caminando, pues nos sacaron de la escuela porque la escuela estaba cayendo, y de hecho mi escuela fue una de las afectadas, y veníamos caminando por las calles. ¿En qué zona vivías? Estaba en la zona norte de la Ciudad de México, justamente. Y recuerdo que las calles por las que veníamos caminando y veníamos pasando se veían destrozadas, las banquetas levantadas, los deportivos con las bardas tiradas. O sea, fue algo muy real. Lo pudimos palpar. Cuando el cerebro capta algo real, Anayansi, automáticamente dice, esto está sucediendo. Las emociones se van hasta el límite, de una manera muy fuerte, y literalmente, sin dudarlo, te cambia la vida. Fue un momento que nos cambió la vida a todos los mexicanos. De hecho, la Ciudad de México, México cambió, y fue otro del 19 de septiembre de 1985, antes y después, o sea, cambió. Al otro día ya era otra historia. Era otra historia. Yo también, curiosamente, iba en secundaria, y también curiosamente en el norte de Distrito Federal, Colegio Las Rosas, que mando un beso muy grande. Y entonces resulta que yo recuerdo que iba yo entrando al patio de las canchas, donde nos íbamos a formar, y entonces sentí como un ligero mareo, porque yo no sentí que fuera tan fuerte. Al principio no se sintió. No parece tan fuerte, y entonces dije, me mareé, y ya de repente está temblando. Entonces nos formamos, hicimos la fila, nos pasaron a los salones, y de repente tocó una de las monjas y dijo que venían a recoger a una niña, y yo, que era la clásica, que siempre se la pasaba, valía, dije, ay, qué señora tan exagerada, ¿cómo es posible que venga por su hija? Segundo toquido, era mi tía, iban por nosotras. Entonces dije, no, sí pasó algo fuerte, claro, pero ya cuando sales es cuando te empiezas a dar cuenta todo lo que sucedió. Nosotros vivíamos muy cerca de Tlatelolco, entonces tuvimos que pasar y ver toda la devastación, y entonces era increíble, o sea, no podías creer lo que estaba pasando. Las personas estaban de color cenizo, porque al momento de caerse los edificios, al momento de todo lo que sucedía, pues traían una polvareda impresionante. Y entonces ahí algo pasó, hubo una sensibilidad especial y una empatía. Una empatía, como te dije al principio de la conversación, nosotros tenemos algo que le llamamos neuronas de espejo, estudiado ya por las neurociencias. Actualmente, esto quiere decir que cuando estamos viendo lo que está sucediendo con otro ser humano, Anayansi, automáticamente sentimos como si lo estuviéramos viviendo nosotros también. Por eso, cuando ves tú a un deportista que está en una regata, por ejemplo, tú te sientes emocionada también. ¿Sientes la adrenalina? Si la adrenalina, exacto. Ahora que fueron las Olimpiadas hace poco, ¿no? Vivías con los deportistas toda la adrenalina, porque tu cerebro, esas neuronas espejo, es como si estuvieras tú sintiendo también lo que están sintiendo y viviendo los otros. Cuando suceden cosas como esta, mira, antropológicamente, los seres humanos, las sociedades se han constituido desde hace más de 1 millón de años en la humanidad, a partir justamente de apoyarnos unos a otros. Esto es importante, tenemos una base de apoyo. En nuestro cerebro más íntimo, nuestro cerebro triuno, nuestro cerebro reptiliano, viene lo más importante de nosotros los seres humanos,
nuestra más clara esencia, que es sobrevivir. Entonces, cuando nosotros observamos que estamos en ese límite, que fue lo que pasó en ese año justamente, en ese momento, pues entonces nos hacemos automáticamente no solo empáticos, sino también queremos apoyar y queremos ayudar y nos sensibilizamos mucho más. Como una hermandad se hace. Como una hermandad. Y nos sensibilizamos mucho más que si sucediera cualquier otro evento. Cualquier otro evento. O sea, ese es el evento que más te puede unir, un evento de una tragedia, mucho más que un evento deportivo, mucho más que cualquier otro tipo de porque eventos. la emoción es muy elevada, porque la emoción es muy alta y nos convertimos en seres compasivos. Recordamos, como te dije en un principio también, nuestra más clara esencia, que es justamente quiénes somos en lo más profundo de nuestro ser. Y te recuerdo que estamos hechos por células. Y en lo más profundo de nuestro ser, la célula está diseñada para una sola cosa, para sobrevivir. La célula va a ver la manera de duplicarse. Entonces, cuando vemos que otros seres igual que nosotros no están sobreviviendo, nos ayudamos. Hay que apoyarlo. Claro. Y hablábamos hace unos programas que estabas aquí con nosotros sobre qué es lo que sucede, cuál es la idiosincrasia de los mexicanos. Y aquí nos quedó clara, aquí vimos cómo reaccionaron los mexicanos, porque los topos, porque los grupos de ayuda, porque estas brigadas surgieron de México, de mexicanos. México ha sido uno de los países punta de lanza, Ana Yancy, en muchísimas situaciones que se han dado en toda Latinoamérica. Desde la independencia, justamente, los primeros países en independizarse, Ecuador, Venezuela, Colombia y México. O sea, fue inmediato, fue los primeros, de los primeros países en vivir una tragedia de este tipo, justamente en el siglo pasado apenas, muy reciente, como en el 85, fue México. De ahí nace esto de los topos, de ahí nace el apoyo internacional, las alarmas sísmicas, o sea, muchos elementos claves que hoy han ayudado y apoyado en toda Latinoamérica y en los Estados Unidos también. Grandes científicos mexicanos, desde la Universidad Nacional Autónoma de México, desde el Politécnico Nacional, orgulloso una, el Politécnico Nacional, etcétera, han hecho investigaciones muy importantes que tienen que ver sobre estos elementos claves en la naturaleza, como son los sismos, los volcanes, que estamos llenos de volcanes en toda nuestra nación, y pues todo esto, ¿no? O sea, México ha sido un punta de lanza en todos estos elementos. Sí, porque nos tocó vivir esta situación que hace algunos días, casi un mes, que se vivió en Italia también. Entonces, estas situaciones que, pues es que son casos que no esperas, obviamente, porque es la forma en la que reacciona la naturaleza. Pero también sucede esta unión en el ser humano cuando son actos causados por el mismo hombre. A mí también me tocó precisamente en el año en el que fue el ataque a las Torres Gemelas, en el 2001. Ahí recuerdo muy bien que esto fue en septiembre, yo en diciembre estuve en Nueva York. Y entonces eran estas cenas que iban haciendo como de las empresas y todo. Y de repente pues nosotros estábamos sentados en cualquier restaurante, en algún privadito, y escuchabas en el privado de lado y luego en el de acá y así. Toda la gente estaba cantando, pero el himno nacional de los Estados Unidos. Era su manera de mostrar su respeto, su fuerza, su patriotismo también. Lo que acabas de decir es importante. Cuando después, más bien, y esto lo sabemos en psicología perfecto, los psiquiatras y los psicólogos sabemos perfecto, después de un evento emocional muy fuerte, Ana Yancy, cambia tu estructura, cambia tu constructo de pensamiento y te cambia, como dije en un principio, la vida. Por lo tanto, después de un evento emocional muy fuerte, te conviertes en un ser humano mucho más fortalecido, mucho más grande y, por supuesto, con mejores herramientas para enfrentar el futuro. Oye, qué interesante. Muchas gracias. Y entonces podríamos concluir en que ante la tragedia actuamos como el ave fénix. Resurgimos de nuestras cenizas, nos volvemos más grandes y más fuertes. Y más hermosos. Así es. Muchísimas gracias. Y por lo pronto yo les dejo un beso, un abrazo y un gran aplauso. Porque soy